Pues hola, día difícil, les cuento, estoy aquí en San Diegues y llevo como, ¿qué les digo? No sé, 2 horas, más o menos 3 horas esperando a que, sí, vine a Qué las 11:30. exagerado. No, vino como a las 12. Vine a Vino después las, de las 12. no, 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 estoy seguro si salí, ¿qué? Como a las 11:30 de allá. No, porque yo estaba viendo lo que yo pensé que iba a ser mi penúltimo paciente como a las 12 menos 10. Bueno, pero la cosa es que yo vine hace mucho tiempo y llevo esperando cuál visitador médico. Por cierto, saludos a los amigos visitadores médicos. Dicen que todos los visitadores médicos de Guatemala ven este podcast, así que saludos. Nadie se lo cree, pero estoy aquí en Diegues y tengo una invitadaza de lujo y está con nosotros la doctora Jennifer. Saluda, doctora Jennifer. Hola. Le dije que no viera las cámaras, es lo primero que hace, me encanta. Perdón. Va, Pero entonces. igual, pues Jennifer hoy está aquí con nosotros, la doctora Morales. Jennifer, yo quiero comenzar contando algo íntimo de nosotros como profesor estudiante. Yo conocí a Jennifer hace, ¿qué? 6 años ya, hija, ¿sí? Sí. Sí, y Jennifer tenía la costumbre de ser una atormentada. Por eso en mi teléfono yo la tenía como Jenny Tormenta, porque vivía en el puro tormento, ¿te acordás? Sí, lo acepto. Sí, Jennifer fue, a mí me da mucho gusto decirlo, Jennifer fue las que hizo el croquis, uno de los mejores croquis de Diegues, junto con su grupo, y ahora la vida pues nos puso aquí de vuelta para que hiciera su PPS con nosotros en su comunidad. ¿Cómo te sientes, Jennifer? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad me siento bien, me siento feliz. O sea, principalmente porque, como usted dijo, yo desde primero vine aquí a Diegues. Desde primero fue como yo quiero estar en Diegues haciendo mi Pero PPS y se cumplió pues, o sea, como que era lo que yo quería desde el primer día que puse un pie aquí, porque sí me gustaba mucho la comunidad, la gente y así. Es un poco cansado en el sentido de que sí vienen bastantes pacientes, porque no solo vienen de Diegues, vienen de Santa Rosa, del Pino, del Chocolate, etcétera. Pero me siento cómoda en el puesto, me gustan las instalaciones, y siento que he tenido un buen recibimiento por parte de los pacientes porque sí, no se quejan de cómo los trato, sino al contrario, me agradecen por tratarlos bonito. Y eso es bueno, les cuento también para que los que nos están viendo, nos estén escuchando, la doctora acaba de romper un récord aquí en 10, una cosa pero inhumana realmente. Ayer te volé. Entonces, trabajó ayer con 30 pacientes, ¿viste ayer, querida? el lunes, Lunes fue, hoy lunes, pero estamos, sí, hoy es hoy estamos miércoles. miércoles, sí, Ajá, y fue el lunes, ujú. puchica, qué montón de gente. ¿Cómo hiciste? Ajá, pues me fui a las 4. Pero es que no estaba la enfermera, que la enfermera me ayuda cuando hay mucho, por lo menos ella pone las planificaciones. No estaba yo solita, entonces todo lo tenía que ver yo. Y pues es difícil porque, por lo menos lo bueno es que todos los pacientes me entendieron, como que esperaron pacientemente, nadie se enojó y al contrario, cuando entraron fue como, doctora, le toca duro, ¿verdad? Y así, o sea, fue como comprensivos. Em, y es difícil porque a veces un montón quieren hablar de más Sí. y uno los tiene que cortar, no es que no quiera, yo no quiera tardarme media hora con cada uno, pero si me tardan media hora con cada uno, me voy medianoche. Estuvieras terminando tu consulta de lunes, hoy Hoy miércoles. Bueno, sí. vamos a avanzar también porque ya es tarde, les cuento, no les voy a decir la hora que es, pero ya es tarde y la doctora no se apuraba con la consulta, pero es por lo buena que es. Hoy la doctora nos va a contar datos importantes, nos va a contar tips sobre tercer año de medicina, porque tengo entendido es su año favorito, el año que más le gustó, entiendo yo, doctora, ¿es así o me equivoqué? Pues, por lo menos de los primeros 3 años, fue el que más me gustó. Ok. ¿Por qué fue el que más te gustó, doctora? Porque siento que en primero no vemos nada como de medicina. O sea, uno se cree: "Ay, sí, estoy estudiando medicina, soy médico", Ujú. pero, o sea, química y biólogo, que es lo que llevamos como más de medicina, la verdad es que no lo adentran a uno en lo que es estudiar medicina como tal. Ok. Segundo, pues, creo que todos, podemos, em decir que es un año difícil. Creo que no hay nadie que diga que segundo es su año favorito y que lo volvería a hacer. No sé. Am,
Pero es difícil, es de adaptarse, porque primero todavía no tiene que leer tanto y así, segundo sí, ya es de leer un montón de 4 materias así todas las semanas y si uno no lee, pues no gana. Te cuento, eso ahorita acabas de decir algo bien importante. Ajá, Primero no es de leer. ajá. Si te oyeran los de primero, se mueren, en serio, porque platicaba con Jesús y con Valeria hace unos Ajá, días sobre la cantidad y realmente haciendo cuentas, ujú, dificultad de temas, salvando las distancias, quizás se ujú, lee lo mismo en cantidad, ujú. pero el nivel de comprensión y análisis va variando de primero a tercero, definitivamente, Ah, pero en cuanto a cantidad, ¿será que es diferente primero a tercero en cuanto a cantidad, no a calidad, digamos, a nivel de comprensión? sí, siempre es más. Lo que pasa es que uno ya no lo siente. O sea, en primero uno no Ese. está acostumbrado, entonces uno siente, aunque son 20 páginas de Yo biólogo, creo que ese es el punto, ¿verdad? ajá, Que no lo percibís como tal, como tan ajá. cansado y por eso es que no lo... Sí. Ajá, porque ya está acostumbrado de todo lo que leyó en segundo. Entonces, o sea, en segundo es como le digo, o sea, son 4 libros enormes que uno tiene y lee 30 páginas de cada uno cada semana, o sea, poquito, porque a veces uno lee más. En tercero ya vuelve a ser tal vez un poco menos, o sea, ya se vuelve uno a nivelar, o sea, porque tercero tiene menos carga que segundo, pero no en el sentido de dificultad, porque farma, inmuno, o sea, son difíciles y son importantes, pero sí tiene un poquito menos de carga, pero uno ya está acostumbrado a leer bastante, ya tiene una rutina de cómo estudiar. Entonces, siento que por eso fue mi año favorito de esos 3 Por porque lo la, sentí por la menos. rutina, perdón que te interrumpa, la rutina, ¿crees que te ayudó en eso O entonces? sea, me ayudó que ya estaba acostumbrada, que Ok. yo ya sabía cómo estudiar, qué me ayudaba a mí para estudiar. Ya conocía también, más o menos cómo funcionaban los exámenes y todo. Y aparte que, pues, ya como le digo, es menos carga que en segundo. Sí, Ajá. definitivamente yo creo que, no creo, difiero un poco contigo en que es Ajá. menos carga. Creo que es igual o quizás más. Ujú. Creo que es más específica quizás, pero sí es más porque patología no se lee poquito. Farma, No, ¿cuánto se lee? Pues se lee muchísimo. Quizás creo que el punto importante es que, como tú dices, ya aprendieron a leer ujú, hasta tercero. ¿Será que es eso? tal vez. No sé, o sea, probablemente Probablemente, es de ¿verdad? que uno ya sabe cómo funciona leer. Bueno, en el caso de Jennifer, para no hablar de los demás, porque no nos importan, no somos No nos chismosos, importa ni primero ni segundo. sí. A ver, ¿cómo fue? Descríbeme las 4 clases así rápido y cómo fue tu proceso. O te las digo yo mejor. Ajá, Primero, vamos a empezar por la que me parece a mí la más compleja. ujú, Tú me corriges si no te ajá. parece a ti. Para mí, Pharma es de las más complejas. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo estudiaste Pharma? ¿Cómo estudiaba Pharma, Jennifer? Parma, pues, yo voy a decir lo que yo hacía, ¿verdad? Creo que a todos nos ayudan cosas diferentes, pero por lo menos lo que yo hacía, que a mí siempre, siempre me gustó leer el libro antes de mis clases. Toda la vida me gustó leer el libro. Muchas personas no leían el libro porque el doctor Juárez, la verdad es que resume muy bien los capítulos en sus presentaciones y da muy buenas clases. Entonces no me quejo de eso, pero hay cosas, hay como tips, cositas en el libro que a veces a uno le ayudan a entender las cosas que están en la presentación. Entonces siempre que siento que al leer el libro como que me ayudaba a entender mejor. Pues yo leía el libro antes de las presentaciones, pues la clase del doctor Juárez, después el laboratorio, que en los laboratorios también se aprende un montón, y ya para los exámenes, ahí sí les soy honesta, ya solo estudiaba de las presentaciones, ¿verdad? Y hacía un pequeño resumen en Ujú, Word, así súper, usted sabe que soy yo soy de resúmenes así chiquitos y puntuales, donde solo ponía como el, la categoría de los medicamentos, digamos, ujú, antihipertensivos, y ponía los nombres, así como, o digamos, yecas. Les ponía mecanismo de acción y los nombres de todos los yecas que había. Así. Y luego aras, todos los nombres de los aras. Y luego el otro tipo que habíamos visto y así, como para que se me quedaran un poco los nombres y así, porque uno al principio, o sea, no es, ahorita uno ya está acostumbrado a escuchar los sartanalapril y el ujú. montón de antibióticos, etcétera. Pero en ese momento uno se le confunden todos los antibióticos o las medicinas. Entonces, como que hacía esos resúmenes para que me quedaran cómo se llamaban los medicamentos y a qué familia pertenecían. ¿Cuál fue de las familias que viste o de los mecanismos de acción? No, son familias, no Ujú, mecanismos de acción. ujú, De las familias, ¿cuál fue la que más se te complicó? Te confieso, la mía ujú.
fue la de cuando vimos todo lo que es endocrino. Endocrino se me hizo muy difícil, no sé si ustedes lo ven. Y uno que me gustó muchísimo, que todavía lo practico y que me Ujú, sigo leyendo, es el de antibióticos. ujú. Eso fue, pues, para mí lo mejor, pero para ti, ¿cuál fue la difícil en esta? ¿Te recuerdas? Probablemente antibióticos. A mí, o sea, no le di antibióticos porque son nombres muy parecidos a algunos, así Sí. como recordarme a qué generación de las cefalosporinas correspondía cada antibiótico. ¿Es de primera o de segunda? A ver, pregunta, cuando tú estudiaste, acabas de estudiar, pues seguiste Ajá, estudiando, ¿cuántas generaciones habían? son llega casi hasta quinta, ya es de quinta generación. Híjole, yo me quedé en la tercera, fíjate, en la Sí, no. ceftriaxona, y creo que estaba todavía el cefepime, el de Cefe ajá, la cuarta, la cuarta, sí, sí, pero que era ahorita así, oh, ya solo en los entra una libros. casi de quinta, ¿Cuál pues. es la te recuerdas de cuál es la quinta? No es pregunta de machuque, no hay problema, pero es que esa sí no la conozco, la voy a ir a leer hoy en la tarde si no te recuerdas. Entonces, ¿te costó antibióticos? Sí, es que, como le digo, los nombres. Y aparte, tal vez no tanto los nombres, como que recordarme, bueno, este sirve para gram negativos, este para gram positivos, este es para esto. Entonces, eso sí me costó, como que decir para qué servía cada uno, ¿verdad? Porque ahora, como le digo, ya es más fácil, sí, gram negativos, démosle esto, gram positivos, pero en ese momento cuando lo estaba estudiando sí me costó bastante. Y hice hasta flashcards, la verdad, como que de cada uno de los antibióticos. Entonces puse como de un lado el nombre, del otro lado mecanismo de acción, para qué microorganismo servía y efectos adversos, porque creo que efectos adversos en antibióticos también bastante. Sí. Entonces, Esto de las tarjetas ajá, lo he estado escuchando en estas semanas que he estado platicando ajá, con tus compañeros ujú, sobre diferentes, estrategias quizás o ujú, características de los grados. Sí funciona, en serio, estoy viendo que sí funciona lo de las flashcards. sí. Yo nunca para mí es un juego de memoria realmente, pero creo que sí funciona, ¿verdad? Qué Sí, pilas que sí lo hayan funciona. utilizado. Y hace poquito me compré una cosa de estas de iPad, Ajá, y dentro del iPad trae una aplicación que te permite hacer eso. ajá. Yo digo: mira qué interesante, sí tienes Sí. razón, los patojos, Es digo. que sí, ayuda un montón porque, póngase como que, bueno, yo me autoevaluaba, o sea, yo siempre me hago como preguntas, o sea, yo me hago un examen, entonces cuando ya había terminado de estudiar, porque yo, o sea, leo, estudio y después como que me hago una autocomprobación, o sea, como que si yo me estuviera haciendo el examen hoy, ¿cuánto sacaría? Digamos, los flashcards servían porque, o sea, era como, bueno, entonces, ceftriaxona, mecanismo de acción, o a qué generación pertenece, etcétera. Entonces, y después yo lo decía, le daba vuelta y era como, está bien, no está bien, y así, o al revés, como que miraba como el lado de atrás de una flashcard y era como, bueno, es esto y esto, ¿qué antibiótico es? Ya, bueno, le daba vuelta, bueno, sí, no, así, entonces como que siempre me gustó como hacerme ese autoexamen para ver en qué cosas tenía que volver a repasar o algo así, entonces eso siempre lo utilizo. ¿Cuánto tiempo le dedicabas a la a Pharma? Porque por lo que me estás diciendo era un montón lo que leías, un montón. ¿Cuánto tiempo le dedicabas a eso al día? Ayer hace unos Ajá, días platicaba con Valerie, no sé si ujú, lo platicamos, sí, que Valerie sí le gusta dormir, dice. Entonces ella sí, hacía todo lo posible por dormirse a las 10 de la noche, o sea, pasaba mucho ajá. tiempo y después descansar. ¿Cómo hacías tú? No, a mí también me gustó. Yo, yo no puedo, yo después de las 10 lo máximo que llegué en segundo era medianoche, solo por las tareas. O por parranda, eso creo que Ay, también hay que sí. No, mencionarlo. No es quemar a la doctora, pero sí es parrandera, no, pues, ahí a las 2 de la mañana. eh, No, entonces, pero honestamente no le dedicaba tanto como creo que se escucha. Le dedicaba el fin de semana a leer, que me leía un capítulo más o menos en unas 2 horas. Yo soy bastante procrastinadora, pero cuando yo digo voy a hacer algo, es porque me siento a leer. ujú, Entonces, como que me sentaba y lo leía 2 horas, digamos, el fin de, porque yo leía los fines antes de las clases. Entonces leía unas 2 horas el capítulo de Pharma para mi clase. Después, pero paremos, ajá, paremos. Sí leías todos los días, a eso voy, sí. Pharma, O sea, todas las clases, o sí estudiabas todos los días, leía, no estudiabas. no ¿Cuál es la estudiaba. diferencia entonces entre estudiar y leer, doctor? Mire, es que para mí, o sea, sí me ayuda porque leer me da como general, ya sabe, pero no Es le pongo, como un vistazo nada más. como un vistazo. Ya después, ya era como estudiar, pero como para, digamos, o sea, para mí era leer fines de semana el capítulo. Después, antes del laboratorio, el día antes,
tal vez le dedicaba 1 hora a estudiar. Padre santo, o sea, no es por culebrear, creo que no es Ajá, pero un montón de chance, pues, porque como tú misma dijiste, no son capítulos chiquitos, es no, un montón. Entonces, lees rápido. ajá, es que yo leo rápido. Pero O por eso le digo que no lo tomo como estudiada. tu nivel de comprensión debe ser muy bueno para leer tan rápido, ¿no? Sí, pero sí, yo la verdad es que no, nunca me ha costado eso de leer. ¿Dónde estudiaste de nivel medio, fuera de Guatemala o acá? El bachillerato Ajá. en el americano. Sí, creo que también eso influye mucho, ¿verdad? Estos Sí, colegios creo que tienen otras técnicas que a nosotros de ujú. escuela pública no nos enseñan. Entonces sí cuesta Sí, un tal cachito. vez por eso, pero sí, o sea, Qué yo, bueno, qué bueno. ajá, Bueno, entonces, farma, fin de semana leída ujú, y estudiada. A ver, repito, farma, fin de semana leída ujú, y estudiada antes de clase. antes de que y llega luego para La leída incluía, perdón, ¿la leída incluía hacer las tarjetitas o esa parte? ¿O eso ya es estudiar? no, la leída solo era leer el capítulo. A la puchica, qué pilas, Ajá. qué pilas. No es, como te digo, no es por interrumpir, pero qué pilas, o sea, es que leer farma como leer una revista o un libro no es, o sea, no sé cómo, somos totalmente diferentes, las generaciones diferentes, pero si yo sí estoy leyendo algo y no Ajá, entiendo, yo tengo que parar, o sea, una palabra que no entienda, y gracias a Dios ahora está la ujú, mansa burros electrónico, ujú, entonces le doy clic y voy a ver qué es. ujú. Pero imagínate, en mis tiempos tenía que parar y ir a Ujú. buscarme un libro o una No, fotocopia o algo. yo no, yo las flashcards ya las hacía para el examen. O sea, por eso le digo, yo tenía como cosas diferentes dependiendo de qué fuera. O sea, si para Ok. clase leía, laboratorio estudiaba como lo subrayado. Y ya para el examen hacía mis flashcards o mis resumencitos así chiquitos y las presentaciones. Va a pensar alguien que solo llevabas farma, querida. Sí. A ver, resumamos, ¿esto aplica para las 4 grandes de tercero o cambiabas el método en alguna de ellas? Porque la siguiente que te iba a preguntar es Inmuno, que también tiene un montón de contenido, Ay, ¿me sí, recuerda? cambiaba un poquito. ¿Cómo es en Inmuno entonces? Es que, como le digo, creo que lo que más me ayudó fue conocerme. Creo que si Mm, uno conoce qué le ayuda para cada clase, eso es fundamental, porque igual no sirve todo para todos. Inmuno, igual leía el fin de semana, pero yo hacía de una vez un resumen, porque, digamos, yo tenía Inmuno clase los lunes y los lunes tenía un examen, un corto. ujú, Que bueno, ahora no sé si se los hacen porque ahora él es diferente, a mí me da el doctor Maceli. Entonces nos hacía un corto. Entonces, obviamente ahí sí tenía que leer y estudiar Inmuno porque iba a tener un corto. Entonces, obviamente igual mi resumen así chiquito, la verdad eran lo máximo unas 2 hojas con cosas puntuales, clave y subrayaba, igual, o sea, y hacía mi resumen y luego subrayaba cosas más importantes o lo que yo creía que iba a preguntar en mi resumen. Y eso pues le daba una leidita después de haberlo hecho y eso me ayudaba para mi corto con Marcel. Y ahí pues ya no volví a estudiar para el laboratorio porque ya había estudiado para mi clase. entonces, con la clase de Inmuno, Ujú. se te hizo, siento yo, de alguna manera más sencillo entenderla. Sí, probablemente un poco más, pero ¿Crees que eso fue porque tuviste buena química y buena biología y buena bioquímica o fue totalmente diferente? la verdad es que creo que porque a mí me gustaba la inglés. Y pues, Creo que era más por eso, porque se me hace una clase súper bonita. No sé, es muy interesante. sí, platicaba hace poquito con alguien que me contaba Ajá, que Inmuno está muy bonita. El pato fue tercero. Me ujú, decía, eres una mezcla interesante entre bioquímica, bioloquímica y algunas cosas que vimos con las vacunas de ujú, los anticuerpos. Yo, ujú, mira qué interesante que te esté ujú, gustando, Leo, pero me pareció bonito sí, su comparación. ajá, Eh, Resumiendo, Inmuno fresco, no había problema. no. Ok. De ahí micro, me recuerdo yo que era un medio complicada o medio ambiente, no creo que sea complicado, eso lo ven en segundo, no tercero, segundo. Creo que son. Bueno, sí, porque es micro y parásito, ¿verdad? Sí, Ajá, es cierto. micro y parásito. A ver, micro. Micro es un tanto difícil. A mí micro no me gustaba mucho, honestamente. A ver, yo me recuerdo, si no estoy mal, que me dijiste que te gustaba las infecciosas, ¿no? ¿Enfermedades infecciosas o es No, oncología? onco, Perdón, onco. es Por que eso me gusta la inmun. sí, 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 es que dije, si le gustan las alguien me dijo que le gustaban las infecciosas, porque si le gustan las infecciosas,
lo que más te va a gustar es Micro. micro, Ajá. definitivo. Pero bueno, entonces no te gustaba micro. No mucho, la verdad no Ajá. mucho porque micro es una materia con bastante contenido, la verdad los capítulos de micro son bastante largos. Honestamente, creo que la doctora Logeman ayuda un montón con los resúmenes que ella pone y sus presentaciones, porque los capítulos son bastante largos, bastante extensos. Y aprenderse cada uno de esas bacterias, virus, etcétera, es bien complicado, ¿verdad? Te interrumpo, Ajá, te cuento una anécdota. Yo hice una maestría con Heidi, con la doctora ujú, Logeman, de compañera, ajá, y fue mi compañera de grupo de ajá, trabajo final de ujú. tesis, ¿verdad? Me recordaba mucho a ti, te soy sincero, me recordaba mucho a ti. Hola Heidi, si nos está viendo por ahí, sabe que la La quiero mucho y la doctora. respetamos mucho, pero el nivel de exigencia que pone Heidi para Ujú, sí mismo ujú, te traspasa a los compañeros sí, del equipo. Mira, sí. daba una pena quedar mal con Heidi. No puedo imaginar cómo debe ser de docente, debe Sí, ser bien no. complejo, ¿verdad? Eso, mire, ella tiene como sus tareas cada semana de hacer como cuadros de las Ujú, bacterias o de los virus, ¿verdad? Lo cual eso ayuda bastante para estudiar, ¿verdad? Ella deja esas tareas y entonces como que pone em, el microorganismo, qué tipo es, clasificación, qué enfermedades puede dar, cosas de virulencia o si tienen toxinas, todo eso se colocan como en esos cuadritos. Eso ayuda bastante para estudiar, aparte que ella como que pone casos clínicos en las clases y así, que son bastante difíciles algunos, la verdad. sí. Yo Ajá, siempre he tenido curiosidad, ¿logran llegar al diagnóstico? Yo tuve la oportunidad de ujú, leer los casos clínicos de ujú, Heidi, alguna vez me preguntaron, y para mí era, me recuerdo, o tuberculosis, ¿no? Porque estaba viendo algo así, ajá. o tuberculosis miliar o una histoplasmosis y una fumada que pensé era mucormicosis, porque lo Ajá, acabábamos de ver ajá, en el país, un caso con un paciente ajá, X, ¿verdad? Pero de ahí me resultó con otra bacteria y dijo, ujú, oh, eso sí, jamás en la vida lo hubiera leído yo, o sea, lo fui a leer después, pero no sí. ese día, no lo sabía, ¿no? No siempre. Por eso le digo, son Sí, bastante difíciles. Uno intenta llegar al diagnóstico, ¿verdad? Con las presentaciones. Y la cosa es que son bastante complejos porque hay cosas como que se parecen. En general, ¿verdad? Se parecen bastante. Entonces sí, pero eso ayuda también como al el ejercicio como de, mental de pensar y de ajá, analizar. Sí, eso lo platicábamos con Jesús, ¿verdad? Que en ajá, nuestra carrera necesitamos aprender a pensar. ujú, Ese es uno de mis traumas, le doy a los patojos que los exámenes deben ser de que logren pensar y analizar y leer. sí, Por eso, aunque sea de falso y verdadero, si pones un texto y no lo leen, se equivocan, ujú. aunque sea parezca tan sencillo, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Bueno, digamos entonces, no te gustó micro, pero la ganaste bien. ¿Cómo estudiabas micro? Am, Estudiaba los casos clínicos que nos ponía la doctora, los cuadritos que ella nos ponía a hacer y los resúmenes que ella subía. Ok. Ajá, Sí, yo creo que el hecho de, a mí me encanta leer las cosas que escribe ajá. Heidi. Un día googlearla va a ser cualquier cantidad de cosas, Ujú, dirás que es muy buena, entonces sí, sí. tiene mucha Sí, lógica. con ella sí estudié, honestamente ahí sí estudié más que del libro, estudié más de los resúmenes que ella colocaba. Creo que ahí eso uno lo hace realmente Ajá, como docente para procurar que el estudiante se enfoque en lo ujú, que a uno le parece ujú, y lo que uno va a evaluar. Bueno, sí. digamos entonces, salimos de A de farma, inmuno, micro, parásito. ¿Cómo te fue con parásito? Ahí la doctora Aguilar también, Ángel, a mí me Ah, encanta la doctora Aguilar. a mí también. Sí, aparte que su clase es muy buena y el libro si usan el mismo que yo usé todavía, Ajá. espero que sí, es muy bueno, es guatemalteco, ¿sabías, verdad? No, El autor del libro es el abuelo, creo, de la doctora. ajá. Es muy bueno el libro, pero ojalá lo sigan usando. A ver, Parasito me gustó mucho más que Micro, la verdad. así. Sí. Me gustó más. Yo te soy sincero, sentí más complejo parasitología que microbiología por la cantidad. A mí sí me asustaron la cantidad de nombres, porque sí son muchos. eh, ¿Qué es? Cuando nos tocaba ir en microscopio, uno de mis apodos Ajá. de universidad fue proto. No sé, yo tenía solo bigote y lo tenía largo, así, entonces parecía protozoo. Entonces, el proto. Ajá. Entonces, pero sí me costó más Ujú, micro digo, parásito que sí, el micro. a mí fue al revés. A mí me gustó más Micro que Parasito. ¿Ok? Entonces, sí.
La doctora Aguilar es buenísima, honestamente. A mí me encantaban sus laboratorios, me encantaba estar ahí viendo bajo el microscopio las cositas y dibujarlas y todo. Me disfrutaba mucho su lab, igual que hace cortos y así, entonces hay que estudiar como para cada clase. Y ella también, igual que la doctora Logeman, sube resúmenes o sus presentaciones con cosas así como, dice, más puntuales. Porque creo que tal vez la diferencia entre inmuno, farma y microparásito, de que inmuno y farma lo estudié más del libro, de que inmuno y farma es mucho de, no es solo como de leer y que se te, de memoria, sino es más como comprensión hasta cierto punto. Y micro y parásito sí tienen un poquito más de Memoria, memoria, sí, ajá, que sí, las creo. otras. Porque sí, o sea, obviamente sí hay que comprender, pero no basta solo con comprender. Hay que, obviamente, memorizarse algunos Sí, en eso nombres. estoy totalmente de acuerdo Entonces, contigo. creo, Características, ajá, ¿verdad? exacto. De los bichos para poder entenderlo, sí, Sí, te ajá. comprendo. Entonces, quizá por eso mi enfoque de estudio variaba un poquito más en esos dos, ¿verdad? Ok. Porque, ajá, Bueno, para ir terminando ya entonces con esta agradable plática, ya llevamos casi, mira, casi media hora en serio, platicando. ni se Sí, siente. no se siente, ya ves. A ver, patología. No es que no sea difícil. Creo que nuestro querido maestro es muy bueno, a mí me dio clases y me encantaron sus clases, pero ¿cómo te fue en patología? Porque a mí, de las clases que más me costaron, pues histología, así se llamaba para mí, Ujú, y después ya cuando pasé a tercero, o ujú. sea, fueron mis cucos. ¿A ti cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Te sirvió sobre todo? Mire, el doctor Kunze Ujú, es muy bueno, pero honestamente siento que sí falta un poquito en patología. O me mm, hubiera gustado saber un poquito más cuando entré al hospital de patología que lo que tal vez el doctor Kunze, el ser tan buena persona, vuelve tan fácil su clase. No digo tan fácil, ¿verdad? Pero de las otras tal vez un poco más fácil y uno yo le diría pone un que poquito de menos de interés. yo creo que no es que sea fácil, yo creo que la metodología del maestro es buena y a veces como que tiende a hacer que se relaje el pupilo, Tal ¿verdad? vez. Pero no es tan fácil la clase. Yo he visto sus exámenes y no son No, fáciles, es que pues. creo que eso también, creo que todos concordamos en que a veces uno como que en los laboratorios, en las clases, como que lo pone fácil y luego en los exámenes hay cosas que uno no Sí. sabe dónde. Entonces, Y estaban dentro de la actividad que estaba planeada, o sea, estaba sí, dentro del texto, estaba sí, dentro de la presentación, sí, o sea, no hay excusa para no, decir que no lo sabíamos. definitivamente no. Entonces, eso yo creo que extrapolando me ha Ujú, pasado a mí porque parece que conmigo son ujú, así, ay, super fresh, o sea, ujú, leamos. ujú, Pero haces una pregunta de algo que dijiste y, ¿a qué ujú. horas? Sí, creo que Terrible, eso ¿verdad? sucede, pero como le digo, no es que él sea malo, sino que tal vez como, bueno, no sé si lo siguen haciendo, pero nosotros como que teníamos temas para presentar, entonces todos presentábamos en pato y entonces como que a veces tal vez no es la mejor manera que uno mismo le Sí. explique a los, o sea, sí está bien hacer presentaciones, pero hay temas que probablemente serviría más que lo de el que sí sabe, ¿verdad? Ujú. Que uno mismo, porque es la primera vez que lo está leyendo, entonces, cuesta un poquito hacer que que los nuestros compañeros, no solo que nos entiendan, sino nos pongan atención. Sí, yo creo que ese es un buen punto. Fíjate que Ajá, lo de las presentaciones es una metodología bien ujú, utilizada para aprender porque ujú, te hace investigar, ujú, crear, ujú, memorizar y analizar y dar a conocer la ujú, información. La mejor forma de aprender es enseñar, dicen ujú, por ahí, es cierto. Lo que sucede es que debe ser una colaboración de ambas vías. ujú. Si tú estás presentando y aquellos están en el teléfono jugando o al revés, definitivamente, aunque Ajá, se pare el maestro patólogo más importante del mundo, ujú. no va a funcionar. Creo que Sí, es una cosa de y 2 días, ¿verdad? eso era lo que pasaba, ¿verdad? De Ujú. que la mayoría no le ponía como mucha atención a las presentaciones. Entonces, por eso creo que era lo difícil al final en los exámenes. Como le digo, no era así como la más fácil, porque los exámenes al final sí eran Sí, son difíciles, complicados. pero por eso se sentía tal vez sus laboratorios y sus clases un poquito más relajados por la forma de ser de él, ¿verdad? Tal vez por eso. Pero sí, sí siento yo que, esta clase, a mí personalmente, como te digo, me Ajá, costó mucho. Y sí, como tú dices, hubiera gustado me hubiera gustado querer sí. saber más,
pero la verdad no. Yo tuve maestros totalmente diferentes, Ajá, otra generación de patólogos, algunos todavía viven, ujú, pero sí era, a mí me mandaban, no teníamos internet, ujú, me mandaban al INCAP, ujú, porque ahí estaba la biblioteca más grande de ujú, la New England, a buscar artículos y hacíamos lo mismo, ujú. presentar, pero con aquel papel transparente, ¿cómo se llamaba? Ay, no eran ni diapositivas, ¿cómo se llamaban? Ay, mimeógrafo, una cosa así, una cosa toda rara. O sea, no teníamos, era una cosa así que Sí, sacaba una luz para adelante, ujú. el retroproyector, ¿no? Tal vez también uno no le pone tanta importancia y ya cuando uno llega al hospital se da Sí, cuenta que la pato era de las más importantes. sí. Pato y farma creo que son de las dos como que más importantes para entender las patologías del paciente, obviamente patología, las patologías del Ujú. paciente, también como que de lo que uno lo machuca y todo, Sí, más que todo pato y farma, así como, bueno, entonces decime los signos de esto, los síntomas, va, y cómo funciona este medicamento, por qué se lo estamos poniendo. Entonces, creo que sirve un montón para eso. Tal vez mi recomendación para todos es que le pongan más énfasis a pato del que uno le pone. sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a empezar ya con lo de las recomendaciones, porque ya creo que estás terminando también con esta parte. Solo se me ocurre algo, interacción. ¿Cómo te fue en interacción en tercero? A mí se me hace que interacción en tercero es de las más importantes. Es mi opinión y es porra aparte para la maestra, para la doctora Letona y para, pues, para nuestro curso, que es donde yo Es, trabajo, ¿verdad? Pero sí se me hace que es muy importante. ¿Qué te parece a es ti? para mí súper importante, la verdad, muy, muy, muy importante. Y creo que la doctora Letona, o sea, ella es, la Sí. verdad, sabe demasiado. Eh, Ahora que estamos con ella en las vigilancias, a mí cuando ella habla, la verdad me pone muy, ¿qué le diré yo? Muy interesante porque sus aportes son muy sí, buenos. no, Viste, ayer total, con Valeria, lo de la sí, discusión de la distocia, me sí, encantó. Dije, ¡hala, qué pilas! Yo pensé en la señora desde el punto de vista salubrista, ajá. en un montón de cosas, pero ella empezó a meterle un poco de clínica y yo, todo lo que dijo tiene toda la razón y Sí. qué bueno que lo pensó alguien porque sí, nos hubiera costado no Yo soy pensarlo, del ¿verdad? pensar que si la doctora Letona no fuera tan buena persona, un montón perderíamos interacciones. ¿Será que perderían interacción mucha? No. Sí, es que, mire, A ver, pregunta, yo nunca he visto un examen de ella, ¿cómo son los exámenes de la doctora? Así, muy no, complejos. son difíciles. La verdad sí son complejos y a veces uno contesta babosadas, pero ella le da aunque sea medio punto así de, bueno, lo intentó, medio tiene la idea. Y así, sí, honestamente los exámenes de interacción a veces, ese lo sentía hasta más difícil que el examen de inmuno. ¿Tanto así? Sí, sí son Mira, pues, complejos, tal vez porque tienen mucha información que es muy importante, pero que uno le confunden bastante porque como varias veces como que uno lo escucha de que uno si no lo ve, no lo termina aprendiendo bien, ¿verdad? Entonces, obviamente uno, interacción es como una semio, ¿verdad? Que una sí, semio que llevamos en tercero, de que uno pues lee los una capítulos, semio más aplicada, diría yo, ajá, ajá, más en exacto. pacientes, más que en tus Ajá. compañeritos. Entonces, como que uno lee los capítulos del libro, aparte la doctora Letona le sube unos artículos y todo, uno los lee y los platica y los discute con la doctora porque uno discute, o sea, en interacción en tercero uno pasa más de 3 horas discutiendo los casos con la doctora, que a veces uno hasta le pierde la atención y no es porque ella sea mala, nada, sino es un montón de tiempo lo que uno pasa hablando sobre los temas. Pero no los, no los aplica a todos, pues porque a los puestos vamos 2 veces, creo yo, en el semestre o una cada semestre, no, Ujú. no me recuerdo muy bien. Y no logra uno ver tantos pacientes y aplicar lo que uno vio, ¿verdad? Entonces tal vez si fuera tal vez, como que uno lograra ver y hacer, tal vez lo entendería Sería un mucho poquito más sencillo. más sencillo esa parte. Bueno, querida doctora, ya vamos a terminar porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Ok? Rápido, el mejor consejo para ganar tercero. Ayer me dijeron, hace unos días hablé con Valerie, decía la organización en segundo, en tercero. Desde tu punto de vista, desde tu privilegio ahora, siendo ya médica y con toda la experiencia que tenés y con lo buena que sos para estudiar, ¿cuál es el mejor consejo para ganar tercero? Siento que sigue siendo casi que lo mismo, la organización y estudiar. O sea, creo que si uno se organiza, estudia, pues lo logra. O sea, si uno ya sabe qué es lo que tiene que leer, cómo está organizado para leer, para sus laboratorios, para sus tareas, al final sale, ¿verdad? O sea,
Como le digo, tercero, uno ya lleva la base de la organización y de la costumbre de segundo, se vuelve un poquito más sencillo. No debería de costar tanto, ¿verdad? No, entonces la recomendación para ganar tercero es no bajar la guardia y relajarse de cómo uno venía en segundo. O sea, uno lo va a sentir un poquito más fresco, pero tampoco hay que decir, ay, es fácil, ya no voy a leer todos los días, ya no voy a estudiar todos los días. Hay que seguir con el mismo ritmo de segundo para que no le cueste a uno. Ok, Ajá. perfectísimo. Mil gracias, doctora. Pues muchas gracias por acompañarme en este loco sueño de hacer un podcast y gracias. Vamos a subirlo ya pronto y espero que algún día YouTube me dé $1 por esto porque me lo pienso disfrutar. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Están los enlaces por ahí. Cuando salga les aviso y muchísimas gracias por escucharnos. Doctora, despídete de tus compañeritos, por favor. Todos, un gusto saludarlos y gracias por la invitación a hablar un poquito sobre Gracias, el doctora. podcast. Gracias por aceptar. Nos vemos pronto, queridos. Los extraño No. y los quiero un montón. Que estén muy bien. Cuídense.